Hola a todos, hoy somos el grupo 4 y hablaremos sobre las metodologías de análisis de riesgo operacionales aplicadas a procesos químicos. Siguiente, por favor. Ahí están los integrantes. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos sobre la seguridad operativa en los procesos químicos. Es fundamental para prevenir accidentes, proteger a los trabajadores y garantizar la continuidad de las operaciones industriales. Este trabajo de responsabilidad social universitaria analiza mediante una revisión bibliográfica cómo la aplicación de herramientas de mejora continua, como el ciclo PHVA y el Lean Manufacturing, junto con el análisis de operaciones unitarias, contribuye a optimizar la gestión de riesgos y fortalecer la seguridad en la industria química. Asimismo, se busca promover una cultura preventiva que integre la productividad con la protección de las personas y el medio ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos como objetivo general el fundamentar y desarrollar y validar mediante una rigurosa revisión del estado del arte una propuesta estratégica para la optimización de la seguridad operativa en procesos químicos, sustentada en análisis avanzado de operaciones unitarias y el codiseño de lineamientos preventivos bajo el ciclo de mejora continua PHVA. Como objetivos específicos tenemos 4. El primero sería efectuar la caracterización técnica de diagramación bajo las normativas internacionales ANSI, ASME, para la localización geográfica y funcional exacta de puntos críticos en procesos industriales de régimen continuo y discontinuo. Segundo, realizar un diagnóstico y análisis comparativo estructural bajo el enfoque ASIS y 2B, identificando cuellos de botella de seguridad y definiendo las optimizaciones requeridas en las configuraciones de los sistemas mecánicos e instrumentados. Como tercer punto tenemos el diseñar una guía metodológica procedural de control basada en principios físico-químicos de balance de materia y en las 4 etapas del ciclo de PHVA para prevenir de manera proactiva de desviación físicas y químicas peligrosas. Y 4, tenemos difundir de forma didáctica los hallazgos, criterios preventivos y estándares técnicos alcanzados mediante la producción de recursos audiovisual. Siguiente. En el capítulo 1 tenemos la fundamentación teórica. Siguiente. En esta primera parte del marco teórico hablaremos sobre los procesos industriales y las operaciones unitarias. Los procesos industriales son un conjunto de actividades que permiten transformar materias primas en productos con mayor valor agregado. Para este proceso sea seguro y eficiente, es necesario controlar las variables como la temperatura, la presión, el caudal y la concentración, ya que cualquier desviación puede generar riesgos. Existen 3 tipos de principales procesos: los continuos, que operan de manera permanente; los procesos por lote o batch, donde la producción se realiza por etapas; y los procesos de proyecto, que se producen para producir un solo producto o instalaciones específicas. Por otro lado, tenemos las operaciones unitarias. Presentan cada etapa del proceso industrial, como la combustión, la oxidación, la polimerización, la fermentación. Su importancia radica en que permite detectar condiciones anormales para prevenir fugas, sobrepresiones y mantener el proceso bajo control. Siguiente. Ahora la seguridad ocupacional y seguridad de procesos. También hablaremos sobre la gestión de riesgos y el ciclo PHVA. En esta diapositiva diferenciaremos 2 conceptos importantes. La seguridad ocupacional está orientada en proteger a los trabajadores de riesgos cotidianos mediante el uso de equipos de protección personal, capacitaciones y señalizaciones. En cambio, la seguridad de procesos busca prevenir los accidentes mayores como explosiones, incendios o fugas de sustancias peligrosas, protegiendo tanto a las personas como a las instalaciones. Para lograrlo, se aplica la gestión de riesgos mediante la metodología I+C, que permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer controles. Además, el ciclo PHVA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo permite mejorar continuamente los procesos y fortalecer la seguridad dentro de la organización. Siguiente, por favor.
Ahora tenemos lo que es el marco normativo peruano y la estandarización. En esta parte abordaremos el marco legal que respalda la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. La principal norma es la Ley número 29783 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 005-2012 TR. Estas normas establecen la obligación de prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones seguras para los trabajadores. Para cumplir sus requisitos fundamentales, la estandarización de los procesos, utilizando herramientas como los diagramas de flujo, diagrama de PID y la matriz per se. La estandarización reduce los errores, facilita la capacitación del personal, uniformiza los procedimientos y mejora el control de los procesos industriales. Siguiente. Para finalizar, en esta diapositiva tenemos un resumen de la relación de todos los conceptos desarrollados. Primero, comprendemos cómo funcionan los procesos industriales y sus operaciones unitarias. A partir de ello, identificamos los riesgos presentes y aplicamos las herramientas como la I per se y el ciclo PHVA para gestionarlos. Todo este proceso desarrolla bajo un marco normativo peruano y mediante procesos estandarizados. Como resultado se logra prevenir incidentes, cumplir la normativa vigente, promover la mejora continua y desarrollar procesos industriales más seguros, eficientes y sostenibles. Bien, en el capítulo 2 se trata sobre la metodología de revisión. Siguiente, por favor. Uno de los puntos es la estrategia de búsqueda. En primer lugar, para desarrollar esta investigación, hemos realizado una búsqueda en diferentes fuentes académicas confiables, como por ejemplo Cielo, Scopus, Google Academic, etc., con el objetivo de poder nosotros identificar una literatura científica, que es un conjunto de documentos científicos relacionados con nuestro tema, en este caso seguridad operativa en procesos químicos y la mejora continua. Nos hemos ayudado también de palabras claves, como por ejemplo seguridad operativa, riesgos operacionales, seguridad en procesos químicos, operaciones unitarias, lo que es el Lean Manufacturing y el ciclo de Deming. Siguiente, por favor. El siguiente punto es el proceso de selección. Se revisó lo que es la literatura obtenida. En nuestro caso hemos obtenido 4 documentos en Google Academic y hemos aplicado lo que son los criterios de inclusión y exclusión, y se seleccionó lo que es el documento principal o la literatura principal, que es una tesis titulada La propuesta de mejora del proceso de fabricación de disolventes. En este caso se habla sobre el TINER de una empresa del sector químico aplicando herramientas de Lean Manufacturing, de la alumna Mayra Fierro Guamán, debido a que, se seleccionó esta tesis debido a que se presentó una mayor relación con el tema. Los criterios de inclusión fueron el tipo de documento. Como mencioné, la literatura principal es una tesis universitaria que fue publicada en 2025 y tiene respaldo académico debido a que la universidad aprobó esta tesis y también se comprobó que está elaborada con una metodología científica. Siguiente, por favor. Una vez obtenida nuestra literatura principal, hemos clasificado en diferentes categorías, como por ejemplo el sector industrial. Esta tesis se basa en una empresa dedicada a lo que es la fabricación de disolventes, como mencioné el TINER, y entre otros químicos, ¿no?, dentro del sector químico. Los peligros identificados, lo que fue lo que son las deficiencias en el almacenamiento de materia prima y producto terminado. También se identificó los insumos químicos ubicados lejos de la zona de trabajo. También se ubicaron los que son la distribución incorrecta del área de producción, también los movimientos repetitivos durante el mezclado y etiquetado, y también, por último, las posturas no ergonómicas en el sellado. ¿Cuáles fueron las metodologías para evaluar estos riesgos? En la tesis se utilizó lo que son la matriz per se, el mapa de riesgos, los diagramas de Ishikawa y también el diagrama de Pareto. Mediante esta evaluación hemos propuesto en esta tesis lo que es la implementación del Lean Manufacturing, la 5S, la estandarización de procesos, la automatización, lo que es la aplicación del ciclo de Deming, que trata sobre una mejora continua,
también lo que es la señalización y va dentro lo que es la rotulación de los insumos químicos conforme a la normativa, con la finalidad de poder facilitar lo que es la identificación de peligros y disminuir también lo que es la probabilidad de accidentes laborales. La normativa también utilizada dentro de esta tesis fue lo que es la normativa NFPA 704, que tuvo como objetivo la identificación de sustancias químicas peligrosas y también se basó en los lineamientos del Ministerio de Trabajo y Producción. Muy aparte también de, como mencionó mi compañera, la ISO 45001-2018. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el capítulo 3, Estado del Arte, siguiente. Tenemos primero que aborda este capítulo, ¿no? Analiza el estado actual de la seguridad operativa en procesos químicos mediante la revisión de investigaciones, normas y metodologías, identificando prácticas que ayudan a prevenir riesgos y mejorar la seguridad en la industria. Aquí podemos ver los puntos que se abordan en este capítulo. Siguiente. Bueno, primero tenemos el contexto global y nacional. Bueno, en el contexto global, en primer lugar, a nivel mundial, la industria química es uno de los sectores más importantes para la economía, ya que produce sustancias utilizadas en muchas otras industrias. Sin embargo, también es uno de los sectores con mayor riesgo porque trabaja con sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas y reactivas. Esto significa que un error en el proceso puede ocasionar incendios, explosiones o liberaciones de sustancias peligrosas. Por ello surge el enfoque de seguridad basada en procesos o RBPC, que propone identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer controles antes de que ocurra un accidente. Bueno, en el contexto nacional, el contexto peruano, existen normas que respaldan este enfoque. Por ejemplo, la ISO 45001 del 2018, que promueve la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la mejora continua dentro de las organizaciones. Asimismo, la Ley 29783, que obliga a los empleadores a garantizar condiciones de trabajo seguras mediante la identificación de peligros y la implementación de medidas de control. La tesis que estamos analizando se desarrolla precisamente en una empresa peruana dedicada a la fabricación de disolventes, donde se aplicaron herramientas de Lean Manufacturing para mejorar el proceso productivo. Aunque el objetivo principal era aumentar la productividad, estas mejoras también fortalecen la seguridad operativa, ya que reducen condiciones que podrían generar accidentes. Siguiente. Bueno, luego tenemos el análisis por sector industrial. El sector químico presenta riesgos operativos debido al manejo de sustancias peligrosas y a la complejidad de sus procesos productivos. Primero, características del sector. La primera es el manejo de sustancias inflamables, tóxicas y corrosivas, lo que incrementa el riesgo durante las operaciones. Además, estos procesos requieren controles tanto técnicos como administrativos para evitar fallas. Como consecuencia, existen riesgos de incendios, derrames y exposición química, por lo que resulta indispensable gestionar adecuadamente cada etapa del proceso. Luego, el caso del estudio. Nuestro caso de estudio corresponde a una empresa peruana del sector químico dedicada a fabricar disolventes como alcohol isopropílico, benzina y thinner, entre otros. La investigación se enfocó específicamente en el thinner acrílico, NSFS, considerando el producto principal de la empresa, ¿no? Durante el diagnóstico se identificaron diversas deficiencias operativas que afectaban tanto la productividad como la seguridad, principalmente relacionadas con el almacenamiento, la distribución de planta y la organización del trabajo. Estas deficiencias se resumen en la siguiente tabla que voy a mostrar a continuación. Siguiente. Bueno, en esta tabla podemos ver aspectos del proceso de disolventes como almacenamiento de materias primas, distribución de planta, producto terminado y señalización química. En el caso de almacenamiento de materias primas, la deficiencia es la falta de orden y distribución adecuada. La implicancia para la seguridad es la mayor probabilidad de derrames, confusión de insumos o exposición química. En la distribución de planta, en deficiencia tenemos desplazamientos innecesarios del personal y en implicancia para la seguridad, aumento de fatiga, errores operativos y manipulación insegura. En producto terminado, en deficiencia tenemos ausencia de espacio claramente definido. En implicancia para la seguridad tenemos obstrucciones, desorden operativo y dificultad para controlar inventarios.
Y en la señalización química, la deficiencia que se puede identificar es la necesidad de identificación mediante NFPA 704 y la implicancia para la seguridad es la mejora de la comunicación del peligro químico. Siguiente. Bueno, luego tenemos las metodologías de evaluación de riesgos. Esta es la comparación de metodologías. Después de haber analizado el sector, revisamos algunas metodologías utilizadas para evaluar riesgos en procesos industriales y las comparamos con la tesis analizada, ¿no? En el caso del HACCP, es una metodología utilizada para analizar posibles desviaciones del proceso, como cambios de presión, temperatura o caudal, y la tesis no la aplicó, pero habría sido muy útil para analizar las etapas de mezcla y almacenamiento de los disolventes. La FMA permite identificar posibles fallas en equipos o componentes y priorizarlas según su gravedad. Aunque tampoco fue utilizada en la investigación, habría complementado el análisis de las fallas operativas. LOPA evalúa si las barreras de protección existentes son suficientes para controlar un riesgo identificado previamente. En este caso, tampoco fue aplicada, aunque podría implementarse después de realizar un estudio HACCP. Y la IPERCEP, que es la metodología más utilizada en el contexto peruano porque permite identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles según la probabilidad y severidad. Además, puede integrarse fácilmente con el Lean Manufacturing y con el ciclo de mejora continua PHBA. Y la metodología Ichikawa y Pareto, que ayuda a identificar causas raíz, aunque no sustituyen una evaluación formal de riesgos. La relación con la tesis analizada es que sí fueron usados en la tesis para diagnosticar problemas de proceso, ¿no? Siguiente. Bien, continuando, en este punto hablamos de las tecnologías de control y prevención. La idea principal es que prevenir accidentes en procesos químicos no significa solamente instalar equipos modernos, sino combinar control de ingeniería, procedimientos claros, orden operativo y la mejora continua. Primero tenemos la estandarización de procedimientos. Esto es importante porque en una planta química no puede depender de cómo cada trabajador cree que debe hacer la tarea. Cuando hay procedimientos definidos, se reduce la variabilidad, se facilita la capacitación y se disminuye los errores durante la manipulación de sustancias peligrosas. Luego está la metodología 5S, que permite ordenar las áreas de trabajo, clasificar materiales, mantener limpieza y mejorar el control visual. En la industria química es clave porque el desorden puede generar confusión de insumos, derrames, obstrucciones o exposición del personal. También se menciona la automatización y el monitoreo de variables críticas, como presión, temperatura, nivel y caudal. Estas variables deben controlarse porque una desviación puede convertirse en una condición insegura. En la tesis analizada, estas herramientas se relacionan con la mejora del proceso de fabricación de disolventes, porque se propone reorganizar áreas, mejorar el almacenamiento, reducir desplazamientos y establecer procedimientos más uniformes. Siguiente diapositiva. Bien, ahora pasamos a los factores humanos y organizacionales. Este punto es muy importante porque la seguridad de procesos no depende solo de equipos, sensores o procedimientos escritos. También depende de cómo actúan las personas dentro de la organización. El primer factor clave es el liderazgo de la alta dirección. Si la dirección no prioriza la seguridad, es muy difícil que los trabajadores la asuman como parte de su rutina. El liderazgo influye en la asignación de recursos, en la supervisión, en la capacitación y en la forma en que se corrigen las desviaciones. El segundo factor es la capacitación permanente del personal. En procesos químicos, los trabajadores deben conocer las sustancias que manipulan, sus riesgos, los procedimientos de operación y qué hacer ante una emergencia. El tercer factor es la comunicación y participación de los trabajadores. Muchas fallas ocurren porque la información no llega de forma clara. Por eso, la comunicación entre áreas y la participación del personal ayudan a detectar desviaciones antes de que se conviertan en accidentes. En el caso de la empresa analizada, las mejoras como la estandarización, la disciplina organizacional y las 5S no dependen solo de modificar el espacio físico, también requieren que los trabajadores mantengan el orden, cumplan los procedimientos y participen en la mejora continua. Siguiente diapositiva. Bien, continuando con el capítulo 4, desarrollaremos el análisis y la discusión. Siguiente diapositiva. En este punto identificamos las principales tendencias en la investigación sobre seguridad operativa y mejora de procesos en las pequeñas y medianas empresas químicas peruanas.
La tendencia más clara es que en la práctica las pequeñas y medianas empresas químicas peruanas suelen apoyarse en herramientas de Lean Manufacturing que en metodologías formales de seguridad de procesos como HACCP o LOPA. En la tesis revisada, el diagnóstico no se realizó mediante un análisis HACCP o LOPA, sino con herramientas como Value Stream Mapping, Take Time, OU, los 7+1 desperdicios, y Ishikawa y Pareto. Esto demuestra que la prioridad inicial de la empresa fue mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos, eliminar desperdicios, ordenar el flujo de trabajo y mejorar la productividad. Con esto llegamos a que el Lean Manufacturing y la seguridad de procesos no son enfoques opuestos. Aunque el Lean busca eficiencia, muchas de sus acciones también tienen impacto en la seguridad. Por ejemplo, ordenar materiales, reducir desplazamientos innecesarios, estandarizar actividades y mejorar la distribución de planta disminuye la probabilidad de errores, derrames o manipulación insegura. Por eso, en la realidad peruana, la investigación y la práctica empiezan por optimizar el proceso, pero esa optimización también puede convertirse en una estrategia preventiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con el análisis de este trabajo, al abordar nuestro tema central, que sería las metodologías de análisis de riesgo operacionales aplicadas a procesos químicos, encontramos una brecha, que en este caso sería técnica, que se vuelve evidente en su aplicación práctica, ¿no? Pues la literatura no solo exige aplicar metodologías sistemáticas para prevenir accidentes mayores. Sin embargo, en el campo local ocurre lo contrario. Y como evidencia de esto, analizamos una tesis, que es la que han estado mencionando mis compañeros, donde el manejo de sustancias altamente inflamables se evaluó exclusivamente con herramientas Lean, como lo son Ishikawa y Pareto. Y el vacío en este conocimiento radica justo en esa parte, ¿no? Porque las empresas tratan los riesgos críticos de procesos como si fueran simples ineficiencias operativas o mermas de tiempo, y omiten por completo el rigor de un análisis de riesgo operacional. Ya, y ahora al contrastar esto con la realidad peruana, surge una contradicción estructural, pues los estándares globales del CCPS asumen grandes presupuestos y plantas automatizadas, y para una pyme local con severas restricciones financieras esto no es viable. Y aquí radica el valor de la propuesta que hemos analizado, ¿no? Ante la falta de recursos, el análisis de riesgos debe apoyarse primero en la optimización del proceso, y las herramientas de ingeniería de bajo costo pero alto impacto, como lo son los que han estado mencionando, ¿no? El DOP, el DAP y el ciclo PHVA, generan las condiciones de orden y estandarización indispensables para que en un futuro cualquier evaluación de riesgos sistemática pueda ser viable, ¿no? Y finalmente, estos hallazgos redefinen el perfil del ingeniero de seguridad moderno, pues el profesional ya no solo es un actor pasivo, ¿no? Nada más, o sea, no solo llena formatos de la ley 29783 o reparte PP. En este caso se requiere que sea un estratega técnico y que pueda ser capaz de auditar balances de masa, interpretar variables físico-químicas y de esta forma prevenir pérdidas de contención. En la práctica contemporánea se exige fusionar la productividad del VSM, que es el mapa de flujo de valor, con las barreras de ingeniería del Decreto Supremo 42F, que es el Reglamento de Seguridad Industrial del Perú, y que se pueda liderar el factor humano para eliminar el error operativo. Bueno, ahora hablaremos sobre las conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. Tenemos 5 conclusiones. La primera es la optimización y convergencia metodológica. La segunda es la estandarización mediante herramientas de bajo costo, el Assist2B. La tercera, la prevención procedural y control físico-químico. La cuarta, las brechas de conocimiento e investigación local. Y la quinta es la responsabilidad social universitaria y transferencia de conocimiento. Siguiente. Bueno, como recomendaciones tenemos que, uno, para las pymes químicas,
implementar 5S y estandarización de diagramas DOP y DAP. Para la práctica profesional del ingeniero de seguridad y salud del trabajo, dejar el rol pasivo, formatos y EPPs, y convertirse en un estratega técnico. El tercer punto tenemos para la academia de la universidad, continuar y expandir las iniciativas de responsabilidad social universitaria con enfoque en el PHVA y diseñar guías metodológicas de bajo costo y alto impacto. Como cuarto punto tenemos para futuras investigaciones y líneas de desarrollo, considerar macros híbridos que integren el Lean con seguridad de procesos y demostrar que la seguridad de procesos no es un costo, sino una ventaja estratégica de rentabilidad. Siguiente. Limitaciones del estudio. Tenemos la primera, que es la dependencia y restricción de fuentes documentales. La segunda, la heterogeneidad estructural de las pymes químicas peruanas, debido a la gran diversidad a nivel estructural, de organización y informalidad. Y también se dificulta la extrapolación directa de los lineamientos. Tercer punto, tenemos la ausencia de validación experimental y restricción tecnológica de automatización. No hay validación experimental en tiempo real y no se mide cuantitativamente la reducción de desviaciones. En síntesis, la integración del Lean Manufacturing, la estandarización operativa y la seguridad basada en procesos bajo el PHVA es la ruta más viable y sostenible para mejorar la productividad y proteger vidas en la industria química peruana de pequeña y mediana escala. Siguiente. Gracias.